Dentro de la siniestra historia del nazismo, dos instrumentos criminales fueron la perfecta expresión de la ideología asesina del régimen del Führer. Grandes reportajes de Muy Historia presenta Los nazis y el Holocausto. Capítulo 2. Organizaciones del poder militar nazi, la Gestapo y las SS. Un texto de Juan Carlos Losada. Las llamadas escuadras de protección, o Schutzstaffel, las SS, se crearon por orden de Hitler en noviembre de 1925, con la intervención directa de uno de sus hombres de confianza, Heinrich Himmler, y la misión de servir como guardia personal a los dirigentes del partido. Debían ser fanáticamente fieles a Hitler, puros racialmente y de conducta aparentemente intachable. El partido nazi, el NSDAP, ya contaba desde 1921 con las secciones de asalto, o SA, la milicia del partido formada por miles de matones, dedicados a agredir en las calles a los militantes de otras formaciones. Pero su indisciplina, el hecho de tener una composición social menos selecta y, sobre todo, los deseos de sus dirigentes de gozar de autonomía respecto de la cúpula del partido, hacían desconfiar a Hitler. Las SS, aunque poco numerosas durante los años 20, unos cientos, frente a varios miles de las SA, eran más disciplinadas y leales, y aunque en un principio estaban integradas en las SA, acabaron desgajándose de ellas, lo que generó rivalidades entre los jerarcas nazis. Su uniforme era negro, con camisa blanca y una calavera en la gorra, Totenkopf, sobre dos tibias cruzadas, recuerdo de insignias militares anteriores, mientras que las SA siguieron con sus camisas pardas. El diseñador y fabricante de los famosos uniformes negros fue Hugo Boss, que hacia 1931 ya era miembro del partido nazi. Himmler, al frente de las SS desde 1929, vio en la organización el germen de una nueva orden de caballería y llevó las condiciones de admisión al extremo de obligar a los aspirantes a demostrar su pureza de sangre aria en, al menos, 8 generaciones previas. Hacia 1930 ya eran unos 3.000 hombres, crecimiento que de modo paralelo también experimentaron las SA, y a finales de 1932 habían llegado a más de 40.000. Su lema, incorporado en su vestimenta, era «Mi honor se llama lealtad», y su fórmula de juramento cuando Hitler ya había alcanzado el poder era «Yo te juro, Adolf Hitler, Führer y canciller del Reich, fidelidad y valor. Prometo obediencia hasta la muerte a ti y los superiores por ti designados. Que Dios me ayude». Más tarde, cuando estalló la guerra, muchos de los integrantes de las SS, pertenecientes a las fuerzas combatientes, se tatuaron en la parte interior del brazo izquierdo el grupo sanguíneo, para facilitar las transfusiones, marca que facilitó luego a sus captores su identificación. La situación cambió radicalmente con la subida de Hitler al poder en 1933. En abril de ese año se fundó la Gestapo, o Policía Secreta del Estado, cuyo nombre deriva de la contracción del alemán Geheimstaatspolizei. El embrión de esta nueva organización fue la policía prusiana, que se extendió a todo el Estado y únicamente daba cuenta de sus actuaciones al Führer. Sus objetivos fueron, desde el inicio, la detección, persecución y represión de todas las organizaciones y personas hostiles al régimen, que eran internadas en sus calabozos y sometidas sistemáticamente a tortura para que revelasen los nombres de sus cómplices. Igualmente, la Gestapo debía velar por detectar y anular las posibles disidencias y traiciones que pudieran surgir dentro del partido, de sus organizaciones y del Estado. Sus secciones estaban divididas según sus áreas de investigación y vigilancia: organizaciones políticas hostiles, agrupaciones religiosas, emigrantes, censura, visados y control de viajeros, contraespionaje, vigilancia interna ante posibles infiltraciones, etc. Ya comenzada la guerra,
nuevas secciones se dedicaron a la represión de los posibles resistentes en los países ocupados. El primer director de la Gestapo, nombrado por Hermann Göring, fue Rudolf Diels, pero al no ser lo suficientemente entusiasta en sus labores, fue reemplazado por el propio Himmler, que acabó ostentando la jefatura de todos los organismos policiales, aunque dejó la Gestapo a su mano derecha, Reinhard Heydrich, que llegó a formar un siniestro ejército de 35.000 funcionarios policiales. Sin embargo, la realidad es que a partir de esa fecha, las SS la habían absorbido por completo y trabajaba bajo la tutela de los servicios de inteligencia. Oficialmente no había desaparecido, pero estaba totalmente sometida y controlada, siendo todos sus mandos miembros de las SS. No es casualidad que muy poco después, a principios del verano de 1934, las SS y la Gestapo fuesen los perpetradores conjuntos de la llamada Noche de los Cuchillos Largos, la que más de 80 altos dirigentes de las SA, con su jefe Ernst Röhm a la cabeza, fueron asesinados por orden de Hitler por cuestionar el control total del partido y del Estado que el Führer pretendía ejercer. A finales de septiembre de 1939, ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, todas las policías, incluyendo la Gestapo, la policía criminal y las demás dedicadas a la persecución del resto de delitos, fueron incorporadas a la llamada Oficina Central de Seguridad del Reich, la RSHA, que llegó a contar con más de 50.000 funcionarios. Al frente estaba el siniestro Heydrich. A su muerte fue relevado por Ernst Kaltenbrunner. Se calcula en casi 100.000 alemanes y otros naturales de los países ocupados como austríacos y checos la cifra de los que murieron antes de la guerra, entre 1933 y 1939, a causa de la represión asesina de las SS y la Gestapo. Entre militantes de izquierda y centro, activistas religiosos, pacifistas, judíos, disidentes del mismo partido nazi, etc. Por entonces, las SS ya estaban distribuidas en varios cuerpos distintos. Las SS generales, dedicadas a la burocracia, la propaganda, la aplicación de la política racial, etc. Las encargadas de los campos de trabajo y concentración. Las del servicio de seguridad ya citado, donde estaba integrada la Gestapo, y las que serían las más numerosas y decisivas, con casi 1 millón de hombres encuadrados. Las unidades de combate conocidas como Waffen-SS. Los miembros de las SS pasaban por diversas academias de formación física, política e incluso espiritual, que los convertían en los nazis más fanáticos. Muchos provenían de las juventudes hitlerianas. En 1934, las SS habían formado sus unidades de combate, las llamadas SS Verfügungstruppe, Fuerzas de Servicios Especiales, cuerpo paramilitar bajo las órdenes absolutas de Hitler. En 1938 sumaban casi 15.000 hombres, ya motorizados, habiendo participado activamente en colaboración con el ejército en las ocupaciones de Austria y Checoslovaquia. Tenían su propia estructura militar y sus propios grados e insignias. Ansiosos por combatir, se incorporaron como unidades dentro del ejército alemán a la invasión de Polonia. En lo alto de la cúspide estaba Himmler, que ostentaba el máximo rango, el de Reichsführer SS. Demostraron un enorme entusiasmo, pero su exceso de combatividad, junto a una escasa formación militar, les hizo ser poco efectivos y sufrir demasiadas bajas. La honda ideologización nazi también hizo destacar a las SS por sus asesinas prácticas contra la población civil polaca, y en particular contra los judíos, llegando a emplear más energía y recursos en estas tareas que en los combates en sí. Los militares profesionales, siempre reticentes del excesivo peso del partido nazi en el ejército, propusieron disolver las unidades de las SS, a lo que Himmler respondió que su eficacia hubiese sido mucho mayor de habérseles dejado más autonomía en los combates. Hitler, al final, adoptó una solución salomónica. En octubre de 1939 autorizó la formación de divisiones únicamente de miembros de las SS con sus propios mandos, pero bajo las directrices generales del Estado Mayor del Ejército. A finales de ese año, se formaron las primeras divisiones de las SS que, en la primavera de 1940, ya participaron en las campañas contra los Países Bajos, Bélgica y Francia. Los meses previos los aprovecharon para subsanar las carencias de 1939.
Mejoraron su adiestramiento, se surtieron de las mejores armas y de uniformes de camuflaje y, por supuesto, mantuvieron al mismo tiempo su alto nivel de politización y su exigente selección para el reclutamiento. Igualmente, dispusieron de sus propios laboratorios de investigación armamentística y científica, al margen del ejército. Ello las convirtió, junto con los paracaidistas, en unidades de élite, pues combinaban la máxima motivación con un excelente adiestramiento físico y militar. En julio de ese año ya recibieron el nombre oficial de Waffen-SS, las SS armadas, formándose hasta 1940 5 divisiones con una media de 20.000 combatientes por cada una de ellas. Pero el gran éxito militar y el prestigio de las Waffen-SS llegaría con la invasión de la URSS en 1941, en donde demostraron su valía militar tanto en las acciones ofensivas como en las defensivas. Debido al terrible racismo y desprecio que mostraban hacia los eslavos, a los que los nazis consideraban subhumanos, participaron en masacres y asesinatos de millones de soviéticos, tanto soldados prisioneros como población civil o judíos. Hay que señalar que, además, colaboraron con otras unidades no combatientes de las SS, los grupos especiales llamados Einsatzgruppen, formados por unos 3.000 individuos de la peor calaña, cuyo fin fue el simple asesinato y exterminio de los judíos, gitanos y comunistas que encontraban a su paso las fuerzas alemanas. Se calculan sus víctimas en 1.350.000 personas. Cuando a partir de 1941 comenzaron a funcionar los campos de trabajo y de exterminio en Europa del Este, fueron también los miembros de las SS los encargados de su funcionamiento y, por tanto, los responsables inmediatos de las matanzas allí perpetradas. La contienda comenzó a dar un giro negativo para Alemania a partir de 1942. Ello supuso un desgaste progresivo de sus tropas que afectó, en particular, a las divisiones de las SS que desempeñaban los combates más duros. Era necesario cubrir las bajas con presa, lo que suponía ser menos riguroso con el entrenamiento militar y con los criterios de selección. Cada vez eran más los miembros de las juventudes hitlerianas los que acudían a rellenar los huecos, pero aún así no era suficiente. La solución, propuesta por Himmler tras vencer las iniciales reticencias de Hitler, fue recurrir a voluntarios extranjeros de probada ascendencia germánica o aria y que estuviesen dispuestos a asumir los principios nazis, que en la Europa del momento tenían numerosos seguidores, sobre todo entre aquellos que detestaban el comunismo. Así, a partir de 1941 y sobre todo de 1942, fueron incorporándose voluntarios provenientes de los países ocupados y aliados. Daneses, noruegos, holandeses, fineses, belgas, separados en flamencos y balones, franceses, croatas, checos, etc. Pasaron a formar unidades homogéneas pero mandados por jefes alemanes e integrados en la férrea estructura de las Waffen-SS. Pero las bajas no cesaban, y a partir de 1943 se fueron relajando los criterios raciales y se admitió a eslavos. Polacos, serbios, estonios, lituanos, letones, rusos, ucranianos, húngaros, rumanos, italianos, así como bosnios y albaneses musulmanes. Llegaron a incorporarse contingentes de cientos de voluntarios de países neutrales, como españoles, restos de la División Azul, suecos, suizos, incluso indios. Cualquiera era bienvenido, con tal de que fuese hondamente anticomunista, ya que todos combatieron en el frente del Este contra los soviéticos. Se calcula que lucharon representantes de casi 30 países en sus filas. Igualmente, la mayor parte de los agentes y funcionarios de la Gestapo dejaron en gran medida sus actividades policiales y pasaron también a integrarse en las divisiones de combate. La lucha contra el enemigo interior, contra el conspirador y disidente, había pasado a un segundo plano ante el avance soviético. No obstante, siempre hubo fuerzas de las SS en retaguardia, dispuestas a sofocar cualquier rebelión interna, como sucedió en julio de 1944, cuando sus efectivos detuvieron a los cabecillas del atentado organizado contra Hitler por von Stauffenberg. También varias de sus divisiones se dedicaron, de modo preferente, a luchar contra las resistencias protagonizadas por los partisanos, sobre todo en Yugoslavia, Italia, la URSS y Francia, ejecutando en el acto a todo preso capturado. También ejercieron represalias contra la población civil como castigo a las acciones de la resistencia, siendo especialmente famosas, aparte de las masivas del Frente Oriental, la ejercida contra la población gala de Oradour, en julio de 1944. Que supuso el asesinato de 642 personas,
entre las que había 245 mujeres y 207 niños, así como la destrucción total del pueblo. También la de las fosas ardeatinas, en Roma, con 335 víctimas, y la del pueblo griego de Calabrita, en diciembre de 1943. En 1944, con el desembarco aliado en Normandía, se trasladaron al frente occidental divisiones de las SS, pero ante el imparable avance del Ejército Rojo tuvieron que volver al frente del Este. Debido a su condición de fuerzas de élite, fueron protagonistas de las acciones más espectaculares del ejército alemán, como la liberación de Mussolini en septiembre de 1943, dirigida por el oficial Otto Skorzeny. Un año después, en diciembre de 1944, y dirigidos por el mismo hombre, protagonizaron las acciones de infiltración y comando en las Ardenas, disfrazados de soldados norteamericanos que darían lugar a la batalla del mismo nombre. A comienzos de 1945, las Waffen-SS prácticamente ya se habían deshecho ante el imparable avance soviético. Hitler, que seguía viendo en ellas a sus mejores unidades, no dejaba de impartirles órdenes de contraataques imposibles, con lo que al final también descargó su ira sobre sus mandos acusándolos de falta de combatividad. Curiosamente, no le faltaba algo de razón. Sus miembros sabían que los soviéticos casi ejecutaban en el acto a cualquier miembro de las SS capturado, en represalia por las atrocidades cometidas por ellos en su suelo, por lo que fueron miles los que acabaron desertando para esconderse en las montañas o simplemente trasladarse al frente occidental para entregarse a los británicos o estadounidenses. Al término de las hostilidades, en los juicios de Nuremberg, las SS y la Gestapo fueron declaradas organizaciones criminales por su participación en exterminios masivos, fuese de grupos étnicos, prisioneros de guerra o políticos, siendo la mayor parte de sus dirigentes condenados a penas de muerte o prisión. En torno a 1,1 millones de hombres y mujeres formaron parte de ambas organizaciones en sus distintas ramas y actividades. Se calcula que unos 400.000 murieron en la contienda, 600.000 resultaron heridos o fueron hechos prisioneros, y los 100.000 restantes desaparecieron con diversa suerte. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten Gracias por escuchar los podcasts de Muy Interesante.